Bueno, en realidad que me considero privilegiado y con qué gran responsabilidad, ¿no? Sentarme aquí. Dije que no deseaba eso para que no sonara, bueno, para no comprometerme como que fuera a predicar, ¿cierto? Pero no sé si fue peor. Ok, pero bien, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida matrimonial, la vida de esposos, bueno, es un tema que a mí me encanta. Llevo años estudiándolo y enseñándolo. A raíz de eso fue que escribí la cartilla, que creo que ya la estudiaron, ¿verdad? ¿O no? La de, cierto. Pues esos son clases prematrimoniales que di, una serie de conferencias, o no fue una serie de conferencias prematrimoniales, no fueron conferencias para matrimonios, luego decidí escribirlas para dárselas como clases prematrimoniales, ¿no? Y a la misma vez las uso cuando en consejería atiendo matrimonios, entonces los pongo a que lean esto y nos encontramos 5 veces y vamos a estudiar cada una de esas lecciones. Y en realidad creo que la solidez de la sociedad, la solidez de la iglesia, la solidez de la familia guarda una estrecha relación de dependencia con la solidez que los matrimonios tengan. Una iglesia que no le dedica tiempo a solidificar los matrimonios, bueno, tarde que temprano eso se va a evidenciar en una flaqueza, debilidad e inestabilidad de la iglesia misma. Es inestabilidad en los hijos, inestabilidad en la sociedad. Así que el matrimonio es el núcleo, es la base de la sociedad misma, incluyendo a la iglesia, ¿verdad? El matrimonio es la primera institución que nos da Dios luego del día de reposo. Es la primera, porque ella es la base. Y en ese sentido, quiero que me acompañen, por favor, a Génesis 2. Génesis 2. Desde el verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Es interesante ver que cuando Dios crea al hombre, que lo crea hombre, hombre y mujer, ¿verdad? Luego de que Dios los introduce, los pone en el huerto. Y recuerden que el huerto en Génesis es aunque era realmente un huerto, y lo que Moisés nos narra aquí es histórico,
No obstante, era una representación, una maqueta de algo mucho más profundo, ¿verdad? Y el huerto representa el lugar de la morada de Dios, el lugar del gozo, el lugar de la perfección, el lugar de la abundancia. El huerto luego se convierte, está tipificando a la tierra de Canaán. Moisés, cuando escribe esto, ellos van por el desierto, ¿verdad? Y el desierto es como estar fuera del huerto, que fue lo que pasó en Génesis 3, pero Dios está regresándolos al huerto, y en este caso representado por esa tierra que produce leche y miel. Y obviamente el huerto también representa a la iglesia. Ella es el lugar de la morada de Dios, de la expresión más visible hoy de su reino. Y el huerto es una representación de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde sí todo va a ser perfecto. Así que es interesante ver que Dios, para administrar a ese huerto que representa su reino, Dios pone al hombre y a la mujer, los une en matrimonio. Esa es la forma como Dios deseaba que se administrara y se embelleciera el huerto. Porque si se dan cuenta, Dios crea a la tierra, ¿verdad? Pero dentro de esa tierra crea a un huerto. Y en ese huerto es donde Dios pone al hombre y a la mujer, donde Dios pone al matrimonio. No los pone fuera del huerto. Fuera del huerto es luego que ellos pecan, porque allí fuera de ese sitio de la bendición iban a encontrar muchas dificultades. Así que el éxito del huerto, poniéndolo en términos de responsabilidad humana, estaba en esa responsabilidad de ese matrimonio. Si el matrimonio se conducía bien, ok, íbamos a continuar allí. Pero Satanás, el enemigo de todo lo bueno, que estaba viendo todo lo que pasaba, bueno, metió su colita y entonces causó todo esto para que el matrimonio no fuera lo que Dios deseaba que fuera. Así que desde ese día en el cual el hombre cae, el matrimonio empieza a sufrir. El matrimonio empieza a tener toda clase de adversidades, pero Dios no lo quita, Dios no lo suprime. O sea, Dios sabe que el matrimonio, a causa de la caída, iba a ser una relación un poco difícil, porque ya los dos que se iban a unir, a constituirse en una sola carne, no eran dos seres perfectos, no eran dos angelitos, eran dos pecadores. Y bueno, uno puede llevársela bien con el vecino pecador, porque yo no me veo con él todos los días, yo no estoy metido allá en su casa, pero con otro pecador en la misma casa, a las 24 horas, incluso compartiendo la misma cama, y tener que tomar decisiones juntos. Bueno, ese es otro cantar, ¿verdad? Esa es otra cosa. Así que desde que el hombre peca, el enemigo del matrimonio, Satanás, hace todo lo que está a su alcance para valerse de nuestro pecado, incluso en el caso de los cristianos, de nuestro pecado residual, con el fin de que el matrimonio sea lo más mediocre e improductivo en alcanzar el propósito por el cual lo crea Dios, que es la administración del huerto. En nuestro caso ya es la administración de la tierra.
Y esa es la razón por la cual necesitamos tener como iglesia espacios para ayudar a nuestros matrimonios, no a que se acaben los problemas, sino como estábamos viendo en el curso de consejería, para que aprendamos a enfrentar bíblicamente esas situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, espero que les haya ido bien en la lectura de ese libro, y me enteré que están estudiando ahora el de pecadores, ¿no? Cuando pecadores dicen acepto. Entonces, aquí estamos más bien no para darles un sermón, aunque ya les di casi uno. Mis introducciones suelen ser así. Y quiero más bien que tengamos un espacio fraternal, un espacio de preguntas y respuestas sobre lo que ya han visto en el libro, porque creo que eso nos ayudará no solo a nosotros, o sea, no solo al que hace la pregunta, sino a todos los que nos encontramos aquí. Hay veces que pregunta uno, no porque sea la inquietud que tenga yo, porque puede que yo tenga el concepto claro, sino porque yo sé que es un concepto que a lo mejor muchos otros no lo tienen claro, y es una buena oportunidad. Bien, en el libro que escribí yo, si recuerdan, empezamos estudiando para qué diseñó Dios el matrimonio, porque eso es algo fundamental. Mucha gente se frustra. ¿Por qué razón? Porque ellos esperan en el matrimonio y del matrimonio algo que no prometió Dios. Y cuando no lo ven, entonces allí viene el problema, ¿verdad? Y por eso es bueno entender para qué creó Dios el matrimonio. No sé quiénes recuerdan las tres principales razones por las cuales creó Dios el matrimonio. Llevar a cabo el plan de Dios, o sea, porque necesitaba una ayuda idónea, entonces no podía, ¿cómo iba a tener hijos? Pues por medio de la ayuda de... Ok, para la procreación. Ajá. Esa es una de las razones, ¿no? Para la procreación. O sea que si ya una persona no se casó y se le aparece su príncipe azul, cuando ya no está en edad reproductiva, ya no se debiera casar. No, porque esa no es la única razón. Hay otras razones. Ya no podrán cumplir esa, aunque puede que sí. Pueden adoptar, ¿no? Sí, y en vez de que los gays estén adoptando niños, pues más bien que lo adoptemos los cristianos, ¿verdad? La segunda, otra razón. ¿Recuerdan? Pastor. ¿Dónde? Alguien dijo yo. Pastor, antes de que continúe, Ajá. un comentario que les quería hacer es que en la clase cuando estábamos viendo, bueno, lamentablemente Jonathan, que era el moderador, no pudo estar aquí por cuestiones familiares, pero sí. Uno de los puntos que se tocó respecto a la procreación fue, en el libro usted comenta que siguiendo el hilo de pensamiento que usted plantea en el libro, habla acerca de la procreación, respecto a que las parejas jóvenes se casen y que tengan hijos, como no inmediatamente, pero que ese sea uno de las cosas, ¿verdad? Como uno de los puntos. Y entonces en el grupo salió ciertos comentarios en el que a lo mejor no, ¿qué pasaba si la pareja estaba muy joven y todavía no estaban económicamente estables? Y salieron varias razones, ¿no? Entonces no sé si quiere abundar un poquito porque es algo de los puntos que salió en la clase. Sí, y yo sé que en esa parte de la procreación surgen muchas inquietudes. Y entiendo eso, ¿cierto? Porque uno en un libro pues no puede ponerse a explicar todas las posibles cosas que se van a presentar. Obviamente el objetivo principal al que me enfoco es este.
El matrimonio es el medio diseñado por Dios para llenar esta tierra con sus imágenes. No es otra cosa. O sea, no es unión libre, no es que el madres solteras, padres solteros, no. El matrimonio, porque eso es lo que da estabilidad en la crianza de ese niño. Habrá cosas providenciales, que se muera uno de los dos, pero esas son cosas muy extrañas, pero que pueden pasar, ¿verdad? Así que el objetivo principal es mostrar, si yo estoy en edad reproductiva, no voy a dejarme influenciar por la filosofía mundana de ver el matrimonio solamente como una forma de pasarla bien y rico en compañía del ser que uno ama, viajes y luna de miel perpetua, sin las responsabilidades que implica eso. Y una de las principales responsabilidades es criar hijos. Es que hoy día tener hijos se ve como una carga muy pesada. Como que no, más bien que otros sean los que cumplan con esa responsabilidad y yo no, porque yo no quiero sacrificar mi felicidad, mi libertad. Y sí, es cierto, tener un hijo te limita mucho. Si yo no tuviese hijos hoy, bueno, mi esposa y yo nos la pasaríamos muy bien, la plata nos alcanzaría para algo más, pero no, tenemos que pagarle la universidad y queda uno ahorcado. Bueno, esas son responsabilidades que mucha gente hoy, influenciada por una mentalidad egoísta, egocéntrica, hedonista, donde lo importante es el placer y la libertad, no desean tener hijos. Pero no significa que si dos jóvenes se casan, inmediatamente tengan que tenerlos. O sea, en su perspectiva está, los vamos a tener, ¿verdad? O sea, ese es el fin. Pero no necesariamente significa que el primer año o el segundo año tengan que tenerlo. Porque sí, como dices tú, hay que tener cuando uno se casa, por lo general, joven, económicamente aún no hay estabilidad, aún no está muy firme, ¿verdad? Y hay que mejorar otras cosas, hay que trabajar en la relación, empezar a organizar ciertas cosas y estaría bien. Recomiendo siempre que tengan los hijos lo más pronto que puedan tenerlo. Esa es mi recomendación. Tengan a sus hijos lo más pronto que puedan tenerlo, ¿cierto? Ok, también en torno a ese mismo punto, también recuerdo que surgió el tema, la pregunta de, bueno, pues ya ve que no debería pasar en creyentes, ¿no? Pero es porque algunas parejas se preguntan, bueno, a mí Dios no me regaló hijos, entonces, ¿de qué otra manera, digámoslo así, se puede cumplir con ese propósito, ¿verdad? O digamos, porque como digo, algunas parejas de pronto tienen ese impedimento por un lado, y por otro lado ven padres irresponsables y aborto también, en fin. Entonces, a ver si pudieras ampliar un poquito ahí en ese punto. Sí, sabes que creo que lo menciono en el libro tangencialmente, no porque sea algo sin importancia, pero el objetivo principal por el que se casa uno es para glorificar a Dios, solo que no lo puse allí porque ese es el gran principio y objetivo que lo abarca todo. Sí, ¿cierto? Entonces, si todo lo que yo hago es para la gloria de Dios, si me caso
para glorificarlo a Él, y el centro es Él, y lo importante es Él. El matrimonio, cuando uno se casa porque quiere encontrar la felicidad al tener una esposa, en el caso de las damas, porque quieren, o sea, no se sienten bien estando solas, y en el esposo van a encontrar la felicidad, bueno, allí hubo un gran problema, ¿verdad? Y lo mismo pasa, me caso porque quiero tener hijos y mi gozo y mi dicha va a estar en tener hijos. No, no, no. Si me caso en edad reproductiva, uno de los principales objetivos es tener hijos que vivan para la gloria de Dios. Pero ese no es lo principal, o sea, ese no va a ser mi gozo. Mi gozo es Dios. En el matrimonio, sin matrimonio, como sea, Él es mi gozo. Así que si me da hijos, sí, los hijos traen gozo, claro que sí, pero no tenerlos no tiene por qué robar ese gozo, ¿verdad? Ya ahora, hay alternativas. Como dije, la adopción. Eso es una gran bendición. Incluso es una forma de avanzar el reino de Cristo. Porque ese niño, si lo adopta otro que tal vez no es cristiano, no tendrá la oportunidad, si lo adopto yo, de que empiece a escuchar el Evangelio de Cristo. Y adoptar es una forma de agradecer a Dios por lo que Él hizo. Él nos adoptó a nosotros. ¿Cierto? Entonces, esa es otra forma. Y ahora, si no puedo adoptar, por lo que sea, en la congregación siempre hay padres jóvenes que tienen bebés y cuán bueno es ayudarlos. Esa es una otra forma de cumplir con eso, con ese principio. Entonces voy a ayudar a los padres que están criando bebecitos en muchas de sus necesidades. Esa es otra forma. Pero no me voy a frustrar porque no los tuve. Sí, hermano, otra pregunta. En la clase también surgió que un cristiano no se debe unir a yugo desigual, porque la escritura lo dice, ¿no? Entonces, pero vimos una o dos parejas que sí sucedió y a vez de ellos irse al mundo, ellos trajeron al inconverso a los pies del Señor. Entonces, caímos en la conclusión de que a veces sí es para bien. A veces cuando un incrédulo se une a yugo desigual. Yo tengo 6 hijos, ninguno se ha casado todavía, y mi anhelo sería que se casaran con un creyente, pero a veces no mando yo en sus decisiones, uno quiere lo mejor para ellos, pero ¿qué pasaría si se casan con un incrédulo? Uno de padre debe de oponerse 100% o orarle nomás al Señor y que sea él que haga su voluntad. Mira, hay cosas que en la providencia Dios las usa para bien. Pero yo no me puedo guiar por la providencia. Yo me tengo que guiar por lo que Dios de una forma clara dice, por lo que manda, por los preceptos. Y los preceptos que Él da al pueblo, a su pueblo, desde el Antiguo Testamento, es que no nos debemos unir con personas que no formen parte del pueblo de Dios. Dios castigó al pueblo de Israel precisamente porque una parte de sus pecados fueron esos, que se unieron en matrimonio con personas que no formaban parte de ese pueblo. El mismo principio sigue vigente para la iglesia de Cristo. No debemos unirnos con personas que no forman parte del pueblo de Dios. Ya ahora, como dije al principio, que en la providencia haya pasado esto, de que alguien se casó con un incrédulo y luego el incrédulo vino a la fe y siguen ambos al Señor. Bueno, gracias a la misericordia del Señor,
pero no me debo guiar por esas cosas que la providencia hizo. En las Escrituras encontramos muchas cosas así, que son providenciales, pero que no se convierten en guía para uno, porque no es el claro precepto que Dios da. Entonces, no, o sea, sí, yo entiendo, yo tengo hijos, tengo 2 hijos, y yo quiero que ambos se casen con creyentes y con buenos creyentes, ¿no? Por lo menos tan buenos como son ellos, ¿no? Pero sí, uno no puede obligar a sus hijos a que se casen con fulanito de tal o con fulanita de tal. Uno quisiera y uno ora, ¿verdad? Pero ellos son los que toman esa decisión. Otra pregunta es, que también como nos ayuda a meternos en el tema, la importancia de solemnizar el matrimonio. Digo esto porque incluso platicando con algunos jóvenes aquí mismo de la iglesia, y entiendo que es gracias al mundo, los medios, cómo bombardean, no ven la importancia de solemnizar el acto. O sea, ok, se pueden ir a vivir y a ver si funciona o no, y pues así no hay compromiso, ¿verdad? Entonces, la importancia de solemnizar el matrimonio. Sí. Sabes que hoy día se está extendiendo mucho una perspectiva sobre ese tema en el ámbito bautista reformado, como por una línea de bautistas reformados muy estrictos, que casi no se relacionan con los demás, popularizándose la idea de que como el matrimonio es un asunto que maneja el Estado, ¿cierto? Y es cierto, hay un aspecto que lo manejan ellos, todo ese tema de que no vayan a entrar en bigamia y estas cosas y sucesiones y bueno, ok. Entonces ya ahora no celebran bodas, y especialmente en naciones donde la iglesia cristiana, sus bodas no tienen reconocimiento civil. Aquí sí, pero en otras partes no. Entonces, lo que se hace en naciones como la de Colombia, donde el matrimonio cristiano en algunas denominaciones sí tiene efectos civiles y en otras no, se le exige a la persona que se case civilmente, que cumpla con el César, y luego viene la ceremonia. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva de que no, simplemente si fueron y se casaron ante el Estado y civilmente ya no se necesita más. ¿Por qué razón? Porque el Estado, ¿cómo ve al matrimonio? Como un contrato al cual se llega por un mutuo acuerdo, y estoy de acuerdo con esa parte, pero que luego se puede romper o por acuerdo mutuo o simplemente porque uno de los dos dice que no y se rompe por lo que sea. Bueno, no, esa no es nuestra perspectiva, no es lo que la Biblia dice. Así que la solemnización del matrimonio por medio de una boda donde hay una autoridad de la iglesia, o sea, un pastor, es la confirmación de que esa relación en la que entran es un pacto. Es un pacto indisoluble, es un pacto hasta que la muerte los separe. Ya ahora, que tiene que ser una boda con toda la parafernalia que se acostumbra y que la novia venga con un vestido bien largo, que vale mucho dinero y blanco, y bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Eso es algo cultural. Bonito, sí, ¿cierto? Y pues yo recomendaría, si lo pueden hacer así, háganlo así. Pero si no pueden, no hay inconveniente, pero sí tiene que ser algo que se hace en el contexto de la iglesia local, porque es un compromiso que se asume con Dios, es un compromiso que se asume con la familia de los dos,
Y es un compromiso que se asume con la iglesia. Cuando me caso estoy asumiendo un compromiso con la iglesia de cuidar, de bendecir, de sostener y mantenerme hasta que la muerte me separo con otra persona. Así que yo no estoy de acuerdo con eso. No lo veo en las Escrituras. Es cierto que en las Escrituras no hay una prescripción clara de cómo es que se celebra la boda y que tiene que ser así o en el templo, en eso. No. Pero en el caso de Cristo, por ejemplo, Cristo fue a las bodas de Caná, ¿cierto? Bueno, las bodas de Caná, bueno, para ese tiempo era un acuerdo entre las familias. Ellas se ponían de acuerdo, se arreglaba todo, se invitaban a los amigos y familiares y había una fiesta y estas cosas, pero era un compromiso que asumían ellos delante de la familia, delante de la sociedad. Y por 20 siglos, bueno, 20 no, pero tal vez 16 siglos, la iglesia cristiana decidió tomar la forma más excelsa de matrimonio que se practicaba en el Imperio Romano. Nuestras ceremonias realmente son una copia modificada, cristianizada, de la forma más excelsa de matrimonio que se practicaba en el Imperio Romano. En el Imperio Romano los esclavos se unían, pero no tenían ninguna ceremonia en particular, sino que dos esclavos se unían y se reconocían como que estaban allí juntos y era una forma de matrimonios. Pero el matrimonio, por ejemplo, ya cuando era con gente de la realeza y con gente del Senado y todo eso, era una ceremonia como la que nosotros practicamos, vistosa, hermosa, y se asumía un compromiso público. Y el cristianismo tomó esa ceremonia, tomó esa forma de celebración. Llevamos más de 16 siglos haciéndolo. Creo que no tenemos por qué cambiar eso hoy. O sea, el juntarse simplemente e irse los dos juntos y firmar ante la autoridad, creo que no es suficiente. Hay que entrar en un pacto y ese pacto con la ceremonia se confirma. Es mi perspectiva. Pastor Ricardo. Sí, el tema, la pregunta anterior es una pregunta mucho más importante y en la reforma es de vital importancia que quede claro la preocupación del hermano por sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. Hace tiempo atrás, aquí éramos una iglesia de menos de 30 miembros, teníamos casi puros hombres, un par de niñas por ahí. Entonces en la reforma llegaron pastores reformados y nos dijeron, tiene que ser con matrimonios reformados y hagan arreglos entre ustedes para que los hijos se casen. Tiene que ser de esa manera. Dice la Biblia bien clarito, Proverbio dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. O sea, no tenemos autoridad en eso, por eso oramos para que Dios conceda a nuestros hijos. A eso es Proverbios 19:14. Entonces yo siempre me he fijado y siempre he orado por eso y veo la preocupación de los hermanos. Pero algo que comenté contigo que me gustaría que ellos lo supieran es que, por ejemplo, estamos en una nación que se predomina cristiana, quizás no son reformados, pero una persona que cree que Jesucristo, ellos en su manera creen en Jesucristo y Julio lo puede confirmar, porque digo, si por ejemplo una muchacha en la iglesia o un hombre son creyentes de una iglesia bautista o metodista, ¿verdad? Y de perdida saben que son cristianos. Ya llegar a ciertas convicciones de fe, eso puede ser algo más, pero no creer mero nada es donde uno mero se quiere oponer definitivamente. Sí. Ahora, estoy correcto con que nosotros los pastores tenemos que explicar lo que Dios enseña, ¿verdad? Que no haya matrimonios en yugo desigual y que busquen. Yo siempre le digo a mis hijos, a mis hijas y a mis hijos, busquen un hombre, les dije siempre eso, que ame a Cristo sobre todas las cosas y van a tener un matrimonio feliz. Pero eso es lo que uno les dice y es el compromiso de la iglesia de enseñar, pero hay variantes, porque también casar así, yo he visto unos problemones
donde los pastores casan hijos con hijos y terminan siendo incrédulos, hasta homosexuales. He visto de lo peor y les han fallado esos arreglos, pero feo. Así que yo no confío en los hombres, yo confío en Dios y creo que no tengan tanto temor. Hay que orar por nuestros hijos y sí, no está en las manos de nosotros, pero también vemos nosotros que gracias a Dios que este país predominantemente se dice cristiano. Sí, pastor, y en verdad que ahí hay un aspecto que es bueno que toquemos. ¿Debo casarme con alguien que sea también miembro de la misma congregación local? Bueno, eso sería ir más allá de lo que la Biblia dice. Ahora, sería lo ideal, ¿no? Porque se conocen, las familias se conocen, los padres se conocen, pero la mayoría de las ocasiones no es así. Si no, no nos casaríamos. Sí, yo me casé y Ana no se congregaba en la misma iglesia. Es más, la iglesia donde ella estaba no era reformada en lo absoluto. Ahora es más reformada que yo. Sí. Lo importante es que conozca del Señor, que crea en el Señor. Ya ahora, hay que mirar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si aquí tenemos una hermana, miembro de esta iglesia, bautista, y resulta que se conoció con un chico, buen chico, creyente, en una iglesia presbiteriana o paido bautista, donde bautizan a los niños. Bueno, es un tema que tienen que conversar, ¿no? Porque ella tiene que sujetarse a él. ¿Significa que porque bautizaron a los niños no son cristianos? No, eso nunca vamos a decirlo. No estamos de acuerdo con esa práctica, pero tampoco vamos a decir que no son cristianos. Así que ahí hay mucha tela que cortar, pero lo fundamental es que sean creyentes. ¿Tú ibas a decir algo, hermano? No, David? básicamente usted lo dijo cuando estaba abordando la pregunta del hermano, y usted dijo que sean creyentes, o sea, no es que sean de la iglesia, o sea, porque también se puede uno guiar por la institución y resulta ser que en la iglesia hay gente que no es cristiana y como dice el pastor, son hipócritas. Entonces también, porque lo he visto, como el pastor dio varios ejemplos, también vi personas que se casaron supuestamente de la misma iglesia y eran cristianos y terminan mal. Porque uno no profundiza más en que realmente la persona sea creyente, y eso es deber de cada hombre y mujer que desean casarse con la ayuda del Espíritu Santo, que evalúen la situación, o sea, que realmente conozcan a la persona y que ellos puedan discernir con la ayuda de Dios si esta persona es correcta para ellos. Eso ni siquiera lo pueden hacer los padres, o sea, eso le corresponde a cada persona. Sí, hay minucias sobre este tema en los cuales, bueno, tal vez en situaciones particulares habrá que revisarlas, pero siempre que me preguntan, cuando van dos personas que se quieren casar, hay pastores que son muy controladores y que quieren controlar cada aspecto de la vida. Y digo, no, uno tiene que ir a lo que la Biblia dice y cuál es nuestra responsabilidad como pastor. Así que él es un hombre, se quiere casar con una mujer, ok, eso es uno de los requisitos, no se puede casar con otro hombre, ¿verdad? Tiene que ser una mujer. Él es creyente, ella es creyente, bueno, ese es otro de los requisitos que la Biblia pone. Y ya empezar a buscar minucias más allá de eso es intentar controlar la vida de las personas, y los pastores no estamos para eso. Yo quería preguntar algo con respecto a uno de los objetivos de casarse, que es la reproducción. Hay una parte del libro que dice, si mal no recuerdo, me disculpa si me equivoco, que uno debe procurar tener hijos, no tardar mucho tiempo después de casarse. Si no, entonces mejor casarse. Si quiere tener hijos a los 4 años, mejor casarse entonces a los 4 años. Entonces también decía que esperar los hijos que Dios desee darnos.
Entonces, mi pregunta es, si por ejemplo yo decido con mi esposo tener un hijo o dos y después de eso operarme o hacer algo para no tener más, pues si estoy mal actuando así. Bueno, te metiste ya en terrenos. Sí, mira, recordemos los grandes principios que la Biblia da, ¿verdad? Cuando se casan, Dios dice, reproducíos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿cierto? Eso fue una de las cosas que mandó Dios en la creación. Luego, después del diluvio, Dios manda eso, ¿verdad? Así que es un principio para el matrimonio, reproducirse y multiplicarse. ¿Hasta cuánto la multiplicación? Pues bueno, eso sí toca ver, ¿no? Porque hay factores externos que la providencia pone. ¿Recuerdan cuando Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 7, él dice que le gustaría que todos se quedaran como él, ¿verdad? Y algunos piensan que Pablo allí pone al celibato como el estado más alto que hay, ¿no? Pero no es que él ponga al celibato por encima del matrimonio, sino que después Pablo dice, a causa de la situación que apremia, y cuando él habla allí a causa de lo que apremia, dicen los expertos en griego, que Pablo a lo que apunta es a causa de una situación providencial adversa que vendrá o que ya está. Así que hay tiempos de guerra en los cuales no es bueno traer tantos hijos a este mundo. Tiempos de pestes, de hambres, de pobreza, en los cuales no es lo más sabio. Así que creo que cada uno debe considerar, de acuerdo a la providencia que le ha dado Dios, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué quieres? Es que eso es lo que pensé luego en ese texto. Dice, estamos en el mismo espíritu. Sí, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarte. Está libre de mujer, no procure casarse. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero las tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pablo dice, hay muchos factores, no seamos tan cerrados. Eso de creer que vamos a hacer como los mormones, que le den hasta donde se pueda. Y a ver, vete a un restaurante con 14 chamacos y paga la cuenta, más la mujer y el esposo. No se puede. La necesidad que apremia incluye los compromisos, ser serios al educar a los hijos. A mí no me gusta que luego empiezan a meterse esas cosas así y hacen sufrir a las parejas. No, eso no es como es Dios, porque aquí mismo Pablo lo pone clarito. Entonces, las circunstancias, yo me da tanto gusto, por ejemplo, cuando oigo que la otra vez oí que el Shaquille O'Neal, ese jugador que gana tanto dinero, tiene no sé qué tantos hijos. Yo quisiera que tuvieran 30, esos hombres sí deben de tener muchos, porque tienen mucho dinero. ¿Me entiendes? Entonces no hay tantos problemas, pero a veces que con nosotros yo sé lo que se sufre tener hijos. Y luego todavía responsables de darles educación, es una irresponsabilidad. Entonces, en ese sentido, creo que ese texto es perfecto ahí. Sí, entonces, cada uno debe evaluar a la luz de la providencia que le ha tocado. Bueno, vamos a tener más. ¿Por qué Pablo allí dice que no se case? Bueno, los métodos de planificación que conocemos hoy, para esa época no existían. Así que si te casabas ibas a tener hijos, pues si no tenían problemas de infertilidad. Entonces Pablo dice, no te cases, porque eso será de aflicción, porque van a tener hijos, ¿no? Pero lo que trato de combatir allí en el escrito es el egoísmo de la sociedad del siglo XXI, que tienen la capacidad y no quieren. Es algo mundano que se ha infiltrado en la iglesia. Sí. Hermano, Sí, hermano.
Yo quiero decir un testimonio referente a lo que acaba de decir la hermana. Yo a la edad de, ¿cuántos años tendría? Tuvimos 3 hijos. Me dio miedo tener bastantes hijos porque yo vengo de familia numerosa. Entonces me hice la vasectomía. A los transcurso de los años pasan y me arrepentí. No era cristiano, claro que no en aquellos años. Y ahora dije, ¿por qué lo hice? Bueno, Dios sabe por qué. Pues ahora pues, me gozo con mis nietos. Entonces dije, de haber confiado en Dios, a dejar que Él hiciera en mi vida lo que Él quisiera, ¿verdad? Y me dio 2 oportunidades, porque la primera vez el doctor no se presentó, y la segunda, el doctor decía, ¿estás seguro? Estás muy joven. Sí, dele. Y así pasó. Sí, hay Te di cosas perdón a que Dios, pasan. pues. Sí, Me hay arrepiento. cosas que pasan así, pero ok, el objetivo es ese. O sea, si me caso en edad reproductiva y no tengo impedimentos, porque puede que el médico luego le haga los exámenes a los 2 y resulta que se descubre que hay cierta incompatibilidad de, bueno, yo no entiendo bien esos temas, pero que si tienen hijos le salen con enfermedades muy graves. Bueno, no sería sabio, ¿verdad?, tener hijos si el médico dice, oiga, no los tengan porque si los tienen, ya vi ustedes que los cromosomas, que no sé qué cosa, y van a dar hijos que no están bien. Ahora, yo sé que están unos que dicen, ok, yo tengo fe de que sí, pero bueno, ¿hasta qué punto esa fe no sería una responsabilidad, no? O si la madre, si la esposa, el médico dice, mira, si tienes otro hijo, es posible que te vaya muy mal en el parto y te mueras. Bueno. Pastor, Sí. otro de los puntos que surgió en la clase, y yo sé que podemos abundar en mucho en cada uno de los puntos, pero para que las parejas que asistieron y los que no se puedan edificar, otro de los puntos fue para el complemento de uno y el compañerismo y lo de a causa de las fornicaciones. Las otras 2 razones. Las otras 2 ¿no? razones. Y las parejas que estuvieron ahí, para que recuerdan, hubo algunos puntos que no hubo como que no todos estábamos de acuerdo unánimemente. Entonces, no se la vamos a poner fácil, por eso está aquí, para resolver Ay, eso. qué susto. No, pero el punto que quería traer es que hubo algunos puntos durante el libro, para que, no sé si para que podamos avanzar un poquito, en los cuales, a causa de las fornicaciones, que si era necesario uno casarse nada más por causa de eso, o sea, que para que no estuvieras en pecado, ¿verdad? Y otras cosas que salieron de ahí fue pues la infidelidad, el adulterio, el perdón. Hay un poco de controversia en el si uno como cristiano debe de perdonar a causa del adulterio. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Entonces, si quiere, no sé si podemos Tocamos empezar a eso. abundar en esos puntos, porque si hubo ahí, para aclararlo simplemente. Perfecto, ok. Mira, respecto al tema de casarse del matrimonio como un muro de protección contra las fornicaciones. Sí, allí también puede haber confusión. Hay muchachos entregados a la pornografía, entregados a la masturbación, que no pueden ver una chica, que no le pueden ver el pie a una muchacha porque ya eso se presta para que su mente empiece a divagar. Entonces escuchan esto y dicen, ok, la solución aquí es que me case. Eso no va a ser la solución. Es más, el problema se va a agrandar porque ya va a ser un problema para 2. Hay que trabajar con ese tema antes. El matrimonio, por causa de las fornicaciones, como dice Pablo en 1 Corintios 7, es esto. Cuando un hombre y una mujer se casan
y disfrutan de su vida matrimonial, como luego Pablo dice, ¿verdad? El cuerpo de la mujer es para el hombre, el del hombre para la mujer, no se abstengan, etcétera. Es que dentro de esa vida de matrimonio, dentro de ese disfrute del placer íntimo, los dos se protegen de las tentaciones de la carne. Pero no es que él viene o ella entregados al placer de la carne y se casaron y se solucionó eso, y ya simplemente con las relaciones íntimas con la esposa o con el esposo ya no, eso tiene que trabajarse antes. Y si se dan cuenta, en el capítulo 6 de Primera a Corintios, Pablo pone el pecado de la inmoralidad sexual como algo muy serio. Lo pone aparte del resto de pecados. O sea, es porque es un pecado que afecta tanto el ser, que se convierte en una esclavitud. Que se puede salir de allí con la gracia del Señor, sí, pero es un problema muy serio. Así que, joven, hombre o mujer, si no has solucionado eso antes, y para eso necesitas ayuda, ¿no? Siempre, no te cases, porque va a ser un problema más grande. Y respecto a el adulterio, bueno, las Escrituras nos muestran, Dios mismo nos da el ejemplo, ¿verdad? Cuando Él es por medio del profeta Oseas y por medio de otros, Él nos da el ejemplo. Él se compara con el esposo, a Israel con la esposa. La infidelidad en el tema de la adoración la compara con la infidelidad en el tema sexual. Y Dios le dice al pueblo de Israel, bueno, mira, tú me fuiste infiel, te prostituiste. O sea, cayó en un pecado de infidelidad grande, pero Dios tan misericordioso la salvó, la rescató y la hizo su esposa y ya le es fiel. Así que creo que en las Escrituras es claro el principio del perdón, ¿cierto? Pero también es claro el principio de que este pacto, el pacto matrimonial, es un pacto que requiere fidelidad y que la infidelidad lo destruye. La infidelidad lo destruye. Y el infiel es como si muriera a ese pacto. Porque este pacto demanda fidelidad. Y a causa del pecado, dice Cristo en Mateo 19, ¿no? Que le preguntaron, ¿es lícito que el hombre se separe de su mujer por cualquier causa? Cristo pudo decir no o pudo decir sí y ya, pero Él no les dijo que no les dijo que sí, sino que lo lleva a Génesis, ¿no? Y Él dice, bueno, pero ¿qué es lo que dice Moisés? Que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó un solo hombre, una sola mujer, porque Dios no estaba pensando en el divorcio. Dios no creó el matrimonio para el divorcio, pero tampoco lo creó para la infidelidad. Entonces, al final dice Cristo, bueno, si un hombre se separa de su mujer a no ser por causa de fornicación. Y el término pornía significa textualmente inmoralidad. Están unos que dicen, ¿por qué Cristo no usó adulterio y usó pornía? Bueno, porque los casados caen en fornicación. El adulterio forma parte de las fornicaciones. Fornicación es un tema que es una palabra que abarca toda clase de inmoralidad e incluye el adulterio. Así que dice Cristo, bueno, por la dureza de vuestro corazón Moisés lo permitió. Pero ¿qué es lo que la ley de Moisés dice? Si se encontrare una cosa indecente. O sea que Cristo y Moisés están de acuerdo. Ellos no estaban en desacuerdo. Moisés dijo, si se encontrase alguna cosa indecente,
dele carta de divorcio. Cristo dice, si fuese por causa de fornicación, entonces allí sí se puede divorciar. No hay una contradicción, pero sería, creo yo, irse en contra del espíritu cristiano del perdón y el arrepentimiento, si en lo primero que yo pienso cuando se da eso es en divorciarme. O sea, yo no creo que Cristo en Mateo 19 esté dando el aval para que la persona a la primera muestra de fornicación o infidelidad diga, ok, por fin me voy a librar de esto y me voy a divorciar. No, ese no es el sentido. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que sabe que el matrimonio indisoluble entre dos personas es entre dos personas caídas. Y que alguno de esos dos, si cae en infidelidad, eso es horrible. Eso es terrible, o sea, está atentando contra ese matrimonio. Así que a causa del pecado que hay en el mundo, Dios no quiso que las personas se mantuvieran en una aflicción constante al tener un cónyuge infiel y le concede la oportunidad de que se divorcie. Y el divorcio de por sí ya es algo catastrófico. Malaquías dice eso. Dios dice, aborrezco el repudio. Eso es algo terrible. Pero Dios es bueno y misericordioso de tal forma que no le pide a la parte inocente que tenga que mantenerse de por vida con alguien que atenta así contra el matrimonio. Sí, hermano. Uno de las controversias que hubo en el grupo fue eso, de precisamente si había una infidelidad, ya sea por parte de la mujer o del hombre, no importa, era que si la otra parte a la que le fue infiel necesitaba, si era verdaderamente cristiana o cristiano, debería de perdonar y quedarse juntos, porque se tomaba como referencia el que el matrimonio era algo indisoluble, ¿verdad? Pero habían otras posturas en el grupo en el cual decían, bueno, también tenemos que ver la parte de la persona que fue afectada. Entonces, no ponerle bueno, en el grupo se comentó que no había que poner esa carga sobre la persona que fue afectada. Entonces, habían varias posturas respecto a eso. Unos decían que sí, que tenías que perdonar, no importaba qué, quedarte casado, casada, y otros decían no, o sea, también hay que ver la parte de la persona afectada y si no quedaban casadas, porque el punto que se mencionaba en el grupo era el siguiente, que si la persona no llegaba a perdonar al esposo o a la esposa que le fue infiel, entonces la hacían ver o lo hacían ver como si él fuera el verdugo. O sea, como que la culpa la transferían a la persona que no perdonó. O sea, porque no perdonaste que te fue infiel, entonces como que ya la hacían ser culpable. Entonces, habían varias posturas en el grupo de los matrimonios, entonces no sé si quiera abundar un poco en eso. Sí. Si el perdón requiere necesariamente que siga con la persona. Es básicamente ese es el punto. Sí, mira, yo sé que este punto que tú estás mencionando ha sido un punto controversial en toda la historia de la Iglesia de Cristo. Este punto. ¿Es lícito que un creyente se divorcie de su cónyuge si le fue infiel? Y le sumo algo más lícito, más terrible aún, ¿es lícito que se vuelva a casar? Ahí sí que es una locura, ¿verdad? Así que tradicionalmente se han dado varias interpretaciones a Mateo 10:19. Están los que dicen, Cristo no aprueba que se divorcien porque él empieza con la narración de Génesis, un hombre o una mujer, y él dice más al principio, no fue así. ¿Qué es lo que Cristo hace allí? Él exalta la indisolubilidad del matrimonio por el propósito por el cual Dios lo crea. Dios no creó el propósito para la separación, pero tampoco lo creó para la infidelidad.
Y eso es lo que pierden de vista muchas veces los que defienden en que no, tiene que perdonarlo siempre y que no se divorcien nunca. Es que las dos cosas son graves. Dios no creó el matrimonio para la infidelidad. Y la infidelidad es un atentado terrible. Ya ahora, y los de la otra interpretación son los que dicen, no, allí Cristo dice que se puede divorciar, pero vuelvo a insistir, eso no es algo que, ok, me fue infiel, me lo pillé que estaba viendo pornografía, me divorcio de él. No, porque somos cristianos y somos miembros de una iglesia. Y tenemos que acudir a los pastores en consejería. El fin es la restauración. Pero la restauración se relaciona con el arrepentimiento. Hay veces que se le pide al cónyuge víctima que perdone y acepte al otro, pero el otro no se ha arrepentido. Ahora, yo puedo en mi corazón perdonar sin que el otro se arrepienta. Pero la restauración implica arrepentimiento y confesión. Y el arrepentimiento es abandonar eso, ¿verdad? Así que hay un acompañamiento pastoral, consejería, puede haber incluso disciplina eclesiástica, puede darse incluso la excomunión como una forma de ayudar al ofensor u ofensora a que se restaure. Eso es una cosa que el cristiano debe hacer. Pero, por ejemplo, una esposa descubre a su esposo en pecado de homosexualismo. Eso es más terrible todavía, ¿verdad? Y resulta que no ha hecho eso una vez, 2 veces, ni 3 veces, sino que es algo muy frecuente en él. O sea, ¿cómo vas tú a forzar a una mujer a que viva así con un hombre que incluso puede transmitirle enfermedades de cuánta clase hay? Por el tema del perdón. Ella debe como cristiana perdonarlo. Pero perdonarlo no significa continuar conviviendo con él. Ha roto el pacto, lo destruyó. Él ha muerto al pacto. No le pongamos carga a los hermanos, cargas que yo no conozco. Yo no he vivido nunca una infidelidad, pero eso tiene que ser algo terrible, doloroso. Y hay personas a las cuales Dios le da la gracia para soportar ciertas cosas y sobrellevarlas, y están otros que no la tienen. Y si Cristo dice que por causa de fornicación se puede divorciar, nosotros no somos más santos que lo que es Él. Si Dios por medio de Moisés autoriza el divorcio por cosa indecente, que también es la misma cosa, por infidelidad, yo no soy más justo ni más santo que Dios. Dios dio eso como un acto de misericordia, porque estamos en un mundo caído. No se nos olvide eso, estamos en un mundo caído. Sí, hermano. Son muchas cosas las que se han estado hablando y bueno, las que se hablaron en ese tema. Pero, pastor, concretamente, porque a veces le damos muchas vueltas y colocamos situaciones varias, ¿no? Concretamente, ¿puede un cristiano genuino, y no estoy hablando de un cristiano nominal, estoy hablando de un cristiano genuino, verdaderamente cristiano, no perdonar, o mejor dicho, no arrepentirse? Por un lado. Si no se arrepiente, no es creyente. Eso sí es claro. Ok. O sea, de ahí voy a la pregunta.
En referencia al tema per se, ¿pueden dos cristianos genuinos, después de entender todo lo que nosotros sabemos, pertenecen a una iglesia, tienen un cuerpo pastoral, sabemos que para llegar a la infidelidad no es como tropezar con una piedra, no es que, ay, me tropecé, caí. No es así, es un proceso. ¿Pueden dos cristianos genuinos llegar al punto del divorcio? Dos cristianos genuinos llegar al punto del divorcio. No estoy hablando de que uno era cristiano, el otro pertenecía a otra denominación, no se sabía si era cristiano, X, Y o Z, no. Dos cristianos genuinos que han entendido el principio que regula sus vidas, que es glorificar a Dios con sus vidas. Y no digamos de manera perfecta, porque si hay una parte, digamos, inocente y otra culpable, ¿verdad? La persona el individuo inocente pudiera jactarse de su inocencia, vamos a decirlo, o de su pureza, que sabemos que no es así. Los que formamos parte del cuerpo de Cristo sabemos que en algún momento, bien sea con nuestros ojos, con nuestra mente o con cualquier otra cosa, hemos caído, nos hemos deslizado. Entonces, tratar de ser verdugos a la hora y no hablo de una práctica continua de pecado, de infidelidad, no, yo hablo de una infidelidad, cayó. Pero a veces como somos un poco, digamos, orgullosos, porque lo que golpea la infidelidad más que cualquier otra cosa es el ego, es esa parte que Cristo nos perdonó, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces fuimos infieles, hemos sido infieles, pero nosotros no somos capaces de aceptar la infidelidad o de soportar la infidelidad. Y más allá de nosotros mismos, yo estoy hablando de algo providencial, de algo que Dios sostiene a lo largo del tiempo pese a las circunstancias que se pueden presentar. Por eso presento el caso de dos cristianos genuinos. No hablo en relación a otra situación, sino de dos cristianos genuinos. Porque okay. Pablo es muy claro ahí en 1 Corintios 7 Bien. Cuando habla de las relaciones matrimoniales. Ok, sí. Tendríamos que preguntarnos, ¿puede un cristiano genuino caer en adulterio? Sí. David cayó en adulterio. ¿Puede un cristiano genuino caer constantemente en adulterio? Porque lo practica, ¿verdad? No es renacido. En Mateo 19 es interesante ver que Cristo, cuando habla de la infidelidad, no usa el término adulterio, sino pornía, de donde viene porno y todo eso, y que se refiere a la inmoralidad, o sea, tiene la connotación de una práctica de inmoralidad sexual. Dios perdonó el adulterio de David. Un verdadero creyente adulteró una vez, pero no se volvió adúltero, o sea, no se convirtió en un adúltero, ¿verdad? Creo que en los casos de divorcio que se han dado entre cristianos, aplicando Mateo 19, es porque caen en esa pornía, caen en esa inmoralidad, en esa práctica. Ya ahora, un solo acto de infidelidad es un atentado gravísimo contra el matrimonio, ¿verdad? Pero siempre la recomendación es, duele, sí, se requiere tiempo, sí. La iglesia debe unirse en oración en torno a los dos, en consejería, en apoyo. No presionar a la parte inocente a que es que tienes que perdonarlo ya porque el cristiano tiene que perdonar. No, oiga, es una infidelidad.
No es cualquier cosa, no. Porque también la iglesia puede volverse insensible al sufrimiento de la víctima. Y no, la infidelidad es algo terrible, perverso, maligno, que un cristiano, un creyente puede cometerlo. Y la iglesia tiene la responsabilidad de estar alrededor de ellos, de tal forma que el ofensor se arrepienta, confiese, entre en un proceso de restauración y disciplina con los pastores. ¿Cuánto tiempo toma eso? No sé. Y la víctima, mientras tanto, está siendo ayudada en su dolor y aflicción, en acompañamiento. Y una vez que se vea el arrepentimiento acá, ayudarlo para que pueda perdonarlo y que no haya divorcio. La iglesia debe trabajar hasta donde pueda para que no se den divorcios. En nuestra iglesia ya se han dado 2 y eso es dolorosísimo. Cuando 2 hermanos terminan divorciándose y terminan yéndose de la congregación, ¿cierto? Y más cuando no ha sido por una causa bíblica, sino por otras causales. Eso duele mucho. Así que una iglesia debe esforzarse al máximo para que no se llegue allá. En el caso de un pecado de adulterio o inmoralidad que cometió uno de los 2. No es algo simple, es algo serio. Pero creo que se puede guiar a los 2 al arrepentimiento y al perdón y a la reconciliación. Si es como el caso de David, pero si es algo que se viene dando, sí, pastor. Mira, nosotros en la Biblia, tanto doctrinal como todo, vemos clarito las veces donde el Señor da la opción del divorcio. Uno es el caso de infidelidad, el otro es el caso de que el cónyuge, siendo incrédulo, uno de los 2, abandone a la esposa y se da el otro caso. El tercero es el de muerte y queda libre para casarse. Vuelve a ser soltero. Entonces, eso es lo que Dios dice. Y está claro tanto lo de Cristo como en la doctrina. La doctrina lo refuerza. Entonces, después de ahí, el problema más grande que tenemos todos los creyentes es que queremos interpretar la Biblia con circunstancias de nuestras vidas. ¿Qué nos pasó a nosotros? Ahora, en el pasado puede haber muchos casos de infidelidad y todo eso. Eso no está trayéndose a colación en el presente. Cuando una persona está en Cristo, es que cuentan las situaciones. Nueva criatura. Si en el pasado tú perdonaste esa infidelidad o te la perdonaron, no está aquí en esta mesa eso ya. Estamos hablando de creyentes que estamos en Cristo. Estos mandamientos son para la familia del pueblo de Dios y estos creyentes son de esta forma. Ahora, como lo dijimos y lo han dicho siempre en la Reforma, si hay infidelidad entre algunos creyentes, porque estamos expuestos a eso, que los 2 sean creyentes o que digan que son, eso yo no puedo saber. El punto es que ya lo he visto yo. Primero, se han perdonado a veces y después de cierto tiempo reinciden y es que se le dijo, pero es que él que quería revivir algo que era, hasta que se le grita, no, pues te quiero, se divorcian completamente. ¿A dónde llega eso? O sea, si no se puede. Ahora, todos los casos son diferentes. Si en un divorcio de un creyente, la mujer pobrecita, a lo mejor fue hasta un trago que se tomó, cayó en una desgracia y está realmente arrepentida, perdónala si puedes perdonarla. Yo no me meto con eso. O el hombre, en un caso en un accidente, algo falló y cometió un adulterio y se perdonan, qué bueno que se perdone. Como hicimos nosotros, lo primero es la restauración. Sí. Pero ir contra el mandato de Dios solo porque nosotros, no, eso no. Si Dios dice que se puede, se puede. Y no se puede hacer víctima ahora al ofendido que porque no perdona. ¿Sí me entienden? No, eso no puede ser así. Porque, y la víctima puede perdonar. Sí.
y divorciarse. El Claro. hecho de divorciarse no significa No es que no lo perdonó. perdonó. Lo perdona, te quiero mucho, pero no puedo algo así. Yo te tenía como un hombre de Dios, una persona en lo cual yo me ilustraba, eras mi guía, no podría vivir contigo, pecaría viviendo contigo. Es mejor así y se entendería y tiene el derecho y no la podemos ahora acusar a ella por falta de perdón. Eso no puede ser. Los porque pecados traen traen consecuencias, ¿no? sí. Y Dios nos perdona, pero la mayoría de las veces no nos quita las consecuencias. Sí, Él tuvo que sufrir las consecuencias. Sí. Así. Y entonces es por eso que inclusive ir con David a mí me cuesta mucho, porque David no es un modelo de matrimonio, es un rey, él tipifica el reinado de Cristo. Porque David, si vamos con David y entramos en un problema, no, esos hombres vivieron unas vidas diferentes. O sea, y David tenía harenes de mujeres también. Salomón tenía harenes, entonces los reyes era otra cosa. Pero siempre van ahí porque ven ese caso, pero a mí me cuesta mucho. Pero la doctrina es clara, nos enseña la Biblia una cosa y yo creo ahí. Y primero, y sí creo yo en eso, en la restauración. Y por eso creo que este asunto es muy de esas dos personas. Y claro, nosotros, así como lo dijiste, orando, pidiéndole a Dios, no nos gustan. ¿Quién quiere divorcios? Nadie. Y buscando la manera de que no ocurra, pero lo que Dios dice yo creo que va por encima de nuestras situaciones. No podemos ser más justos que Dios, ni más misericordiosos que Él. Nunca. Bueno, no sé qué otra inquietud hay. Ok, entonces, en la lección 1 que trata de las razones por las cuales creó Dios el matrimonio, dijimos que hay tres principales, no que sean las únicas, ¿cierto? Una es para la reproducción, otra es por el compañerismo o la complementariedad y la tercera por causa de las fornicaciones. En la segunda lección vimos el tema de la indisolubilidad, que ya lo hemos estado considerando aquí. Y en la tercera vimos el tema de el hombre cabeza para qué. No sé si allí hubo alguna inquietud. O en el tema de la complementariedad, ¿no? Algo que se tocó en el grupo también para que los hermanos recuerden y puedan hacer sus preguntas fue que en esta sociedad, en este tiempo, el feminismo, se tocó un poco acerca del feminismo, en que quieren tomar el lugar como del hombre, y cuando realmente uno ve en la Biblia las responsabilidades y el lugar que tiene el hombre, entonces las responsabilidades y también lo que se le exige al hombre, Dios nos exige como hombres ser cabeza de la familia, pero no solamente para mandar, sino para también ser responsables de nuestra esposa, de nuestros hijos, proveer, enseñarles la palabra, tantas responsabilidades, y que son más responsabilidades en realidad cuando uno lo ve que derechos o si se le puede decir beneficios, en el sentido de que ahora este mundo está tratando de hacer independizar a la mujer, de hacerla independiente del hombre, hacerla al igual que el hombre, y no estamos hablando en el valor como seres humanos, porque Dios nos ve igual, pero en el rol que cada uno tiene. Entonces no sé si sí, hermano. Y miren que cuando en las Escrituras encontramos todo eso que se está viendo hoy. O sea, como dice Salomón, ¿no? O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue es, y lo que es ya fue, ¿no? Y será. Con respecto a a los roles o papeles, se debiera decir así en español, pero bueno, ya nos acostumbramos a rol, entonces bueno. Los roles de autoridad y liderazgo en el hombre, de sujeción en la mujer, se pueden ir a dos extremos que son pecaminosos. Por un lado, el machismo, ¿cierto? Donde la mujer viene a ser un cero a la izquierda y no se cuenta con la esposa para nada. Las decisiones las tomo yo. Como dicen en la región donde yo nací,
va el campesino y pasa por la casa del otro y escucha que la mujer habla como muy, muy fuerte y le pregunta, ¿en esta casa canta el gallo o la gallina? Entonces el machismo es algo que lo vemos en las Sagradas Escrituras y que lo vemos hoy, pero es una distorsión, ¿no?, de ese rol. O sea, la esposa es igual en dignidad, igual en inteligencia, igual en sabiduría. Y el hombre sabio escucha a su esposa. Pero que la escuche no significa que hace lo que ella diga. Y no significa que si él toma una decisión aconsejada o sea, que le aconsejó su esposa, si le va mal, va a decir, ve, por tu culpa. No. Porque los últimos responsables en todas las decisiones que se tomen en la casa es la cabeza, ¿verdad? O sea, uno quiere ir, no sé, para un sitio y el pie izquierdo le duele y uno toma la decisión de ir para otro lado y le va mal, no fue culpa del pie, fue culpa de la cabeza, que fue la que tomó la decisión. Así que el machismo es un extremo y el feminismo es el otro extremo, y el feminismo lo encontramos ya desde Génesis 3, ¿no? Recuerdan, Eva quiso tomar y tomó decisiones por sí misma sin consultarla con el esposo y el resultado fue catastrófico. Y lo vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Las hijas de Eva vienen con ese problema, ¿verdad? Entonces, llegar al punto del equilibrio bíblico, que es el hombre cabeza de la mujer para amarla, santificarla en el tema de instruirla, proveerle, y el rol de la esposa sujetándose a su cabeza, así como la iglesia se sujeta a Cristo. El equilibrio ese es difícil de alcanzarlo. Y los hombres tendemos o al machismo o a la abdicación. Abdicar es no asumir nuestra responsabilidad. Si mi mujer quiere tomar las decisiones y pagar las cuentas y lo que sea, ok, bueno, que lo haga ella. No. Sí, respecto a ese tema que tomamos en la clase, me recuerdo que llegamos como que a la conclusión de que hoy en día las mujeres, si bien el Señor, pues algunas les da como que quizá más mejores ideas que al esposo, sin embargo, volvemos como hijos de Dios al rol que Él ya dio. O sea, yo lo consulto con mi esposo y si él está de acuerdo, ¿verdad? Porque hubo un poquito de controversia porque pues decían, pero si mi esposo no lo hace, pues lo hago yo. Entonces, o si a mí se me vino la idea, pues lo hago yo. Dios me lo espiritualizamos. Si a mí Dios me dio la idea, pues entonces lo llevo a cabo yo. Sin embargo, al final de la lección decía que, hablaba creo que de Juan, no me recuerdo el versículo, pero decía que, como dijo, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? Está hablando allá de Cristo, pero era un ejemplo que también podemos aplicarlo, que las mujeres deseamos, y que ese debe de ser nuestro deseo, que Él crezca, pero que yo mengüe, o sea, que Él se vea bien, porque la mujer no quiere sobresalir en las cosas. Entonces, fue algo que, pues sí, nos costó a las mujeres entender. Sí, es difícil. El espíritu de Eva, el espíritu de Atalía y de otras más,
no la quería mencionar, esa es más fuerte. No es fácil erradicarlo y toda mujer tiene que luchar contra eso. O sea, toda mujer tiene que luchar contra eso y todo hombre tiene que luchar contra el espíritu de esos defectuosos, flacuchentos hombres que encontramos en la Biblia que no asumieron su rol y más bien se sometieron a los preceptos de la mujer y no les fue bien, o sea, ni lo uno ni lo otro. Pienso yo que, porque lo que estaba diciendo la hermana, primero el mandato de Dios está por encima de todo y las circunstancias pueden ser variables, ¿verdad? Entonces, si yo sé que tengo una esposa muy inteligente y amo, yo estoy casado con ella, y yo veo que casi siempre que pensamos algo, ella me dice lo que piensa y yo pienso lo que yo quiero. Y entonces dice ella, bueno, vamos a darle y siempre que yo le doy, cometo el error y fallo. Entonces yo puedo tomar la decisión de ella, que ella me dice a mí lo que cree, y yo digo, tú piensas mejor que yo, sin embargo, yo puedo tomar la decisión. O sea, yo me refiero, ¿cuál es mi punto? Es que no puede irse uno al extremo. Si la mujer es sabia, si yo tengo una mujer que, como ese hombre que estaba casado, que dice que era bien bueno, que cocinaba, que estaba casado con la jueza de la Corte Suprema, la judía, y él cocinaba en la casa, pero imagínate, si mi mujer trabaja en la Corte Suprema, trae ese chaquezote a la casa, pues yo me pongo a hacer de todo el quehacer en la casa y todo. Entonces, es que las circunstancias son extremas, o sea, no puede uno ser, tú tienes que mandar siempre, no. Y el machismo tampoco tiene lugar en eso. O sea, la Biblia no dice que se sometan a un macho, dice que se sometan a un cristiano, a un hombre de Dios. Y el hombre de Dios tiene a Cristo por cabeza. Y representa a Cristo. Entonces él es un hombre tierno, amoroso, responsable, trabajador. Pero si Dios le dio una mujer sabia, qué bendición para él, que muchas de sus decisiones que toma esté apoyado en el consejo de su esposa. Yo así lo veo. Mira esto, Génesis 3. Eva toma su decisión, ¿no? Decisión sobre algo que tenía que consultarlo con el esposo porque el esposo ya le había transmitido la voluntad de Dios. Dios se lo dijo a él, no comáis de este árbol, él se lo transmitió a ella. Viene otro maestro de teología y le dice, no, mira, tú lo entendiste mal. O sea, tú puedes comer de este árbol y vas a ser como Dios. Bueno, ella, en su rol de sujeción, tenía que consultar con el esposo, ¿verdad? Pero no lo hizo. Pero recuerden el caso de Abraham, cuando Sara le pide que expulse a la sirviente y al hijo. ¿Qué hace Abraham? Él lo consulta con Dios. Y mire que a lo que quiero ir es esto. Un esposo, cabeza de su casa, no va a despreciar el consejo de su esposa simplemente por decirle, usted está en sujeción, prohíbo a la mujer que hable. Bueno, usa un texto que se refiere al no. Sí. Y él va y consulta con Dios. ¿Qué le dice Dios? Hazle caso a ella. No, y lo complejo, Pedro, primera de Pedro 3, pone el matrimonio de Abraham y de Sara como el matrimonio ejemplo, porque dice que ella lo llamaba Señor. Bueno, hoy día pues no vamos a esperar que las esposas nos llamen así. Bueno, en Colombia se acostumbra que cuando uno llama a la esposa, sí, señor, pero ya cuando que mi esposa venga y que me diga, señor Julio, vamos a conversar, uy, algo pasó. Pero o sea, no es machismo, no es feminismo, no es abdicación, hay un equilibrio, y es lo que Cristo hizo por la iglesia. Sí, hermano. De pronto, en el mismo pensamiento, estaría bien si pudieras responder, digamos, en favor no en favor, más bien a la luz de las Escrituras, porque ciertamente
hay hermanas que de pronto, bueno, ya sea que su esposo sea creyente o no, porque también tenemos casos, donde pues él no asume su responsabilidad como tal, como cabeza. Y entonces, sabes que a veces la mujer tiene la tendencia a, bueno, si él no toma las riendas, tengo que hacerlo yo para no dejar hundir el barco, como se dice. ¿Qué sería el consejo para esas mujeres que están batallando con hombres así? ¿Recuerdan el caso de Abigail? No sacamos doctrina de los libros históricos, pero creo que nos pueden ilustrar cosas, ¿no? Ella tenía un esposo que se llamaba Nabal, que significa eso, bruto, necio. Eso es lo que era él. Y en realidad era eso. Y tan bruto y tan necio era que casi que expone a que le maten todo, ¿cierto? Con lo que él hizo, bueno, ya ustedes conocen la historia. Y ella, en ese caso, que fue un caso extremo ya, ¿verdad? Ella tiene que tomar una decisión. ¿Dejo que nos mate? ¿O me voy en contra del no tan inteligente esposo que tengo, por no decir bruto? Y llevo entonces los burritos con todo lo que llevó y salvó a la familia. No lo salvó a él. Bueno, lo salvó de David, pero no de Dios, ¿no? Sí, y le fue bien. Así que hay casos extremos donde eso pasa, que es lo que tú me describes, que si ella no hace nada, se hunde todo, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero una vez que él recobre su razón y quiera tomar el barco, déjaselo a él. Bueno, ayúdalo. O sea, una esposa con un esposo débil, lo que ella debe hacer es ayudarlo poco a poco a que él asuma esa responsabilidad. Así que, qué sé yo, se van de vacaciones y él nunca quiere tomar la decisión esa, le cuesta tomar decisiones. Bueno, ella puede ayudarlo. Amor, estuve investigando y mira, si nos vamos para tal parte cuesta esto y tiene esta ventaja, si nos vamos para esta parte cuesta esto y tiene esto. ¿Cuál de los dos escoges tú? O sea, ahí está ayudándolo poco a poco a que asuma su responsabilidad, que eso lo debió hacer la madre cuando él era niño, porque uno debe entrenar a sus hijos hombres para que poco a poco aprendan que como hombres les tocará tomar decisiones en beneficio de su casa. Pero si la mamá no lo hizo o no le fue bien, puede que lo haya hecho, pero no le fue bien, bueno, la esposa puede hacerlo sin pretender ella asumir ese rol. En ocasiones tendrá que hacerlo, así como hizo Débora. Recuerdan, están unas que toman la bandera de Débora como no, ella no se enorgullecía de lo que le tocó hacer. Recuerdan cuando el capitán, este señor le dice que él no va a la guerra si no le acompaña a ella. ¿Y qué responde ella? Ok, yo te acompañaré. Pero sépase que si Dios nos da la victoria, se dirá en Israel que nos la dio a través de una mujer. Y cuando ella dice eso, lo que ella dice, oiga, yo no estoy en el rol normal, o sea, a una mujer no le corresponde esto, pero una situación providencial, eso puede pasar en ocasiones en el matrimonio, pero que la esposa cristiana todos los días ore y trabaje para que ya ella no tenga que hacer eso, sino que lo haga él. También hablando sobre los extremismos del machismo y sí, no se nos debe olvidar nunca el texto de Pedro cuando él habla de que vivamos con ella sabiamente, teniéndola como vaso más frágil. O sea, siempre pensamos y muchas veces en nuestro pecado sobre
cuál es la posición de ella y que ella se debe sujetar. Y poco pensamos en que yo debo amarla. Sí, ella debe pensar en que se debe sujetar, pero yo en amarla. Y siempre, pues en mi caso, trato de recordar ese verso, o el Espíritu me hace recordar ese texto, porque no es a la fuerza que yo la voy a hacer que ella me obedezca, digamos así, sino que tengo que también ser tierno con ella, apacible con ella, tener buena actitud, aprendiendo ese texto que nos enseña Pedro. Claro, mira que las Escrituras dicen, muchas gracias hermano, amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. La iglesia se sujeta a Cristo porque Él se ganó eso, muriendo por ella. Y los hombres somos como Nabal, ¿no? No entendemos eso. O sea, ella se sujetará entre más le ame uno, pero uno cree que entre menos le muestre afecto, más se sujetará, porque él nos va a tener miedo. Pero no, así no es como dice las Escrituras. El matrimonio no es un asunto de miedos, ¿no? Okay. Otra cosa que usted menciona en el libro respecto a las sujeciones es eso, que así como que el matrimonio es un tipo de Cristo y su iglesia, entonces, pero Cristo se sujetó al Padre y no por ser menos Dios que el Padre. Entonces, pero hubo una sujeción de parte de Jesús en ese sentido. Y algo que se menciona también, que precisamente nuestro matrimonio es como un ejemplo de Cristo y su iglesia. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, es algo que también se comenta en el libro. Gracias. Bueno, creo que hay un hermano que quería comentar algo acá y ya hablamos de eso. Ok. Tomando en cuenta lo que ya hemos dicho o lo que ya se ha dicho en referencia a ese tema, ahora la pregunta, pastor. ¿Puede un hombre cristiano ser, voy a utilizar el término que utilizó el pastor Ricardo, ser mandilón todo el resto de su vida matrimonial? Y puede, en consecuencia, una mujer cristiana, adoptar ese rol que le corresponde al hombre el resto de su vida cristiana, o progresivamente, ¿verdad? El Señor va a hacer crecer o va a hacer entender a este matrimonio para que cumplan sus roles, o va a terminar, o sea, ¿puede terminar ese matrimonio así? Bueno, es como preguntarnos, cuando el cristiano muere, ¿ya había superado todas las luchas contra todos los pecados? No, ¿verdad? Hasta el último día que estemos en esta tierra vamos a mantenernos en lucha. Pero mira esto, algo que distingue al creyente es la lucha. Si no lucha, está muerto. Y si está muerto es porque no está vivo. Y si no está vivo es porque no le pertenece al Señor. Más o menos algo así hasta allá quería llegar, porque es que podemos ser muy cómodos, pero siendo cristianos, podemos ser muy cómodos en nuestra forma de conducirnos y tener una apariencia en ese sentido. Entonces, puede ser que la mujer manipule constantemente las decisiones del hombre. No estoy hablando de algo que sea abierto. Estoy hablando así, por debajo de la Sutilezas, ¿no? Sutilezas que se usan. hablando en ese respecto, tanto del rol que debe cumplir el hombre, como del rol de autoridad y liderazgo, como el rol de la mujer de sumisión. Sin irnos a los extremos, ya sabemos en este punto que los extremos son catastróficos, ¿no? Ya lo sabemos. Sí, hermano, y es algo que en lo que tenemos que trabajar. Mire, todos los días el esposo, en evaluarse, incluso si puede hablar con la esposa y que ella le sea franca y diga en qué cosas él está fallando como esposo, en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque hay veces que la esposa puede desear muchas cosas, pero no es lo que la Biblia dice. Bueno, eso no.
Y la esposa también consultar con el esposo, porque el pecado en el hombre es o el machismo o abdicación, pero en la mujer el pecado más frecuente es la manipulación. O sea, yo sé que yo no soy la cabeza, pero soy el cuello. Entonces, bueno, y la manipulación con las emociones, eso es algo en lo cual, mira, hermanas, ese es uno de los pecados más proclives al que ustedes pueden caer, la manipulación. Y es una forma de usurpar la autoridad que el esposo tiene. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, no sé hasta qué hora es. ¿Estaría bien? Bueno, mira, quiero agradecerles por leer el libro. ¿Hay alguien más que quiera hacerlo? ¿O no se dijo? O no se dijo. Es lícito para una mujer que se divorcie volverse a casar. Pero ya se terminó el tiempo. Lo que sucede es que un sí o un no. Es como cuando le preguntaron a un predicador famoso que si un cristiano se puede suicidar, sí o no. Y respondió con un sí o con un no y se armó un lío. Porque hay que explicar. Porque no es algo así, o sea, no es blanco o negro. Ya creo que lo discutimos. ¿Se puede divorciar un verdadero cristiano? Sí, ya hemos visto en Mateo 19, ¿no? Por causa de fornicación. Es interesante ver que Cristo en Mateo 19 apela a Moisés, ¿no? Y los que lo escuchan también apelan a Moisés. Y dicen, bueno, pero Moisés, ¿por qué permitió dar carta de divorcio? Y Cristo dice, bueno, por la dureza de vuestro corazón. O sea, porque ustedes están en un mundo caído, en un mundo donde pecan y donde hay infidelidad. O sea que Cristo no está contra Moisés. Y están unos que dicen, bueno, Cristo autoriza el divorcio, pero no habla de recasamiento. No se necesitaba. ¿Por qué? ¿A quién le responde eso Cristo? ¿A quiénes le está hablando Cristo? A judíos que conocían la ley. Y cuando Moisés permite divorciarse, precisamente la carta de divorcio era un acto de misericordia, porque las mujeres que eran repudiadas quedaban por el piso, tenían que mendigar, porque ni su papá las recibía. Porque no, o sea, ¿cómo así que te repudió? Así que con una carta de divorcio ya era un poco más fácil para ella estar en la sociedad, incluso volverse a casar. Así que la carta de divorcio era precisamente para que se pudiera volver a casar. Yo creo que ese es el sentido de lo que Cristo dice. Yo agregaría algo, tomando en cuenta, bueno, todo lo que ya se ha dicho y lo que Pablo dice también. El hecho de que, aparte de las otras dos que también son obvias, pero que sea por causa de fornicación, el hecho de que se pueda dar una carta de divorcio, creo que la razón más importante es porque la persona que fue infiel rompió el pacto o murió para el cónyuge. Entonces, en ese sentido, fíjese, se está usando el mismo término de cuando el cónyuge muere y queda libre para casarse.
O sea, la persona murió para él en el momento que rompió el pacto, de tal manera que si llegan al divorcio, o sea, no sería, vamos a decir, sí, no sería inmoral, no sería pecado el hecho de que ella o él se vuelvan a casar. ¿Por qué? Porque ya se rompió ese pacto. Vamos, bueno, pero no tendríamos tiempo a ir al pasaje de Romanos, cuando Pablo habla que solo cuando muere uno es que el pacto, pero mira, el Dios que dijo que el matrimonio es indisoluble, ese mismo Dios ha dado, por lo menos a la luz de Mateo 19, una excepción. Que el matrimonio se termina no solamente con la muerte, sino cuando hay fornicación. Y es bueno decir fornicación en vez de adulterio, porque es algo más que un adulterio. Sí, pero ahí el punto es que más que el divorcio per se, lo que rompió el pacto fue la infidelidad o la fornicación. Correcto. Y el divorcio en la Biblia se da para permitir el recasamiento. Eso no se nos olvide nunca. O sea, cualquier otra cosa no. Sí, hermano. Pastor, disculpe, pero así como dijo el pastor Ricardo, yo lo veo escrito y lo veo como doctrina. Lo veo doctrinal, no lo veo ni. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y por eso fue que dije, hablé específicamente de la mujer, porque aquí la escritura me habla de la mujer. Sí, pero entonces, hay que leer todo el pasaje, ¿no? Exactamente, así porque yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Así mismo, como dijo el pastor Ricardo, con el pasaje de Mateo, así tendríamos también que evaluarlo, pues, de una forma más minuciosa. Y lo digo no por un punto específico que me convenga o no, sino que está escrito en la doctrina. Y no habla de las causas del divorcio. La de ese texto que tú dices es claro que nadie se puede divorciar. Ese texto está claro, dice, si alguien se separa, o sea, ahí sí ahí no metamos ni el divorcio, ni metamos que uno es creyente o el otro no es creyente. Ahí dice, si alguien se separa, ¿verdad? Se separa, punto, ¿verdad? Quédese como está y no se pueden casar. Eso sí no. O sea, nadie se podrán separar por problemas que tengan, pero nadie está libre para casarse con otro. Las únicas maneras que están libres para volverse a casar es que muera el esposo, que haya infidelidad o que abandono, que una se vaya. En esos 3 casos se da carta de divorcio, ¿me entienden? Entonces esas 3 personas están libres para volverse a casar, pero el hecho de que una mujer se separa con el hombre, se enoja y se va, se puede separar y ir, pero no se pueden casar ninguno de los dos. Mira lo que pasaba es lo que dice en allí Corinto. Lo que pasaba en Corinto, que el problema de la congregación esta es que fue influenciada por judaizantes y fue influenciada por pronósticos, los cuales defendían el celibato. Así que en esta influencia que esta gente hizo, lo que algunos hermanos hicieron fue separarse. O sea, no se divorciaron, no, se separaron. Así que allí Pablo habla de personas a los cuales él encuentra que ya estaban separados. Dice, ok, ¿quieres continuar así? Bueno, es tu decisión, pero ya tú no te puedes casar. O sea que la Biblia, la iglesia del Señor, pues, puede casar 2 veces en la iglesia. ¿Cómo así? Que usted, por lo menos, viene una persona y lo casan aquí, se divorcia por X circunstancia y viene a la iglesia y ustedes lo casan nuevamente. Si se divorció por una causa lícita, es que eso fue lo que le preguntaron al Señor, ¿no? Lo que le preguntaron a Cristo. ¿Puede un hombre separarse de su esposa por cualquier causa? ¿Es lo que tú estás diciendo? No. No. Por causa de adulterio sí, porque ya él muere a la relación.
Si fue por causa de fornicación, sí. Sí. Eso es lo que dice el Señor. Y hay que hacer lo que Él dice. Obvio, antes ya se habló sobre todo el tema de acompañamiento, consejería, restauración y todo. O sea, no es simplemente decir sí o no, ¿cierto? Hay todo un camino allí. Ok, mis hermanos, gracias. Que Dios les guarde, les bendiga. No sé si en el libro, creo que sí, hay un capítulo donde hablo acerca de la pureza dentro del matrimonio. Bueno, creo que hay que leerlo bien, ¿verdad? Y practicarlo para que no se llegue nunca a este punto del que se habla aquí. Creo que esa es la enseñanza principal. O sea, yo sé que están unos y van a estar así. Eso ha sido en la historia que dicen, ni siquiera por esa causa pueden divorciarse. Ok, bien, o sea, si lo quieren pensar así bien. Pero recuerden, lo principal, jamás, nunca manchar el matrimonio con infidelidades. Creo que eso es lo principal. Es una institución sagrada que refleja la relación de Cristo con su pueblo, y Cristo no le va a ser infiel nunca a su pueblo. Nunca, nunca. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos a orar. Listo, vamos a orar. Señor Padre eterno, una vez más, gracias por este tiempo de mutua edificación. Gracias, Padre, porque tú estás consolidando matrimonios que viven para tu gloria. Te ruego, Padre, que nos permitas fortalecer nuestra vida matrimonial, que nos guardes del mal, que nos guardes del machismo, del feminismo, y que nos guardes de las infidelidades, y que tú nos concedas construir matrimonios para tu gloria. Guárdanos en el resto de este santo día, en Cristo Jesús. Amén.